En Jueces capítulo 6, a partir del versículo 11, encontramos estas palabras. Oiga la palabra del Señor. Luego vino el mensajero de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofrá. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo a escondidas de los madianitas, en un lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: «¡Qué fuerte y valiente eres! Por eso Dios está contigo». Gedeón le respondió: «Perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas». Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: «Pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo». Gedeón le preguntó a Dios: «Pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés, y yo soy el menos importante de toda mi familia». Y Dios le contestó: «Podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre». Entonces Gedeón se dirigió al ángel y le dijo: «Si cuento con la aprobación de Dios, dame una señal que realmente es Él quien me ha hablado». Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. Aquí en estas palabras encontramos a Gedeón. Israel estaba sitiado aquí por madianitas que venían y estaban esperando el término de la cosecha para que llegaran y pudieran disfrutar del pueblo, quitar toda su producción agrícola, pero esperando que Israel primero hiciera todo el trabajo de preparar las tierras, cosechar los granos y limpiarlos para que pudieran tornarse en comida. Y Gedeón, como los demás, había escuchado un profeta que había llegado declarando la necesidad de Israel apartarse de los ídolos y regresar a Jehová. Y Gedeón escucha entonces el profeta y llega al profeta, se sienta bajo el árbol y mira a Gedeón y empieza a hablarle: «Tú eres valiente». Gedeón pensando: «¿Cómo eso? Estoy aquí escondiendo de mis enemigos, no estoy enfrentándolos. No tengo valor y fuerza». Y el profeta responde y dice: «No, pero Dios está contigo y va a usar de tu fuerza para librar a Israel de la plaga de los madianitas que están por ahí». El texto es interesante porque viene en el hebreo intercambiando palabras para profeta, para la palabra de Dios, para la voz de Dios, palabras como mensajero, usando el término Elohim para Dios y también su nombre propio, Yahweh. Y va intercalando y cambiando los nombres para Dios para que nosotros percibamos que Dios está hablando a Gedeón y Gedeón poco a poco entendiendo que es Dios quien está hablando por medio de este profeta. El mensaje aquí es de cierta forma que Dios tiene muchas formas para hablar con nosotros. Aquí estaba usando este profeta que había predicado a Israel como un todo, pero estaba dirigiendo una palabra directamente a Gedeón, diciendo: «Gedeón, Dios tiene algo contigo, Dios tiene
un trabajo, una tarea para que tú cumplas, para redimir mi pueblo. Y Gedeón, escuchando estas palabras, reconoció que él tenía que hacer una decisión, una determinación. ¿Quién estaba hablando con él? Simplemente seguir la palabra del profeta porque era profeta es una cosa. Aceptar esta palabra como viniendo de Dios para él es otra completamente. En el caso, lo que el profeta pedía era algo muy importante, era algo peligroso, era un reto, un desafío grande para Gedeón. Y Gedeón se sentía despreparado para la tarea a su frente. Pero acepta que si este profeta hablaba por Dios y determina que ahora él necesita saber si el profeta que habla por Dios está dirigiéndole a él la palabra de Dios. Es posible que un profeta dirija una palabra que no venga de Dios. Es posible también que Dios hable por medio de alguien que no normalmente era considerado un profeta. Tenemos también el ejemplo del asno de Balaam, y es el asno quien habla y profiere la palabra de Dios. En ese caso, el profeta estaba actuando en contrario a la voluntad de Dios, pero su asno hacía lo correcto. Aquí es esa cuestión que viene ante Gedeón. Está escuchando la palabra de Dios proferida, pero él necesita estar seguro de que el mensaje que recibe realmente viene de Dios. Lo que pide entonces Gedeón en el pasaje, él va a pedir una serie de demostraciones que esta palabra proferida viene de Dios, a la vez que él se prontifica a cumplir con lo que sea que Dios quiera con él. Muchas veces esa es una distinción que no hacemos. Pues es una cosa preguntar e indagar si una palabra venga de Dios. Es otra cosa definir que lo que sea la palabra que venga de Dios, que nosotros la vamos a cumplir en nuestras vidas. Es muy fácil definir que palabras que vienen de otros puedan o no ser de Dios. Y podemos indagar, podemos investigar, podemos ir a las Escrituras de forma que Gedeón no pudo, para ver si lo que la gente nos dice sea coherente. Pero la pregunta que necesitamos contestar primero es la que Gedeón inmediatamente responde. ¿Voy o no someter mi vida a la dirección de Dios? Si no hacemos primero esta pregunta, si no respondemos que estamos dispuestos a seguir a Dios, ¿de qué importa de dónde viene la palabra que escuchamos? ¿Qué importa lo que es la palabra? Porque si nuestras vidas no están puestas en manos de Dios, sometidas a su dirección, todo lo demás es una mera farsa. Lo que necesitamos primero es contestar esa pregunta.
aunque yo no me sienta capacitado, si Dios me está llamando a alguna tarea, me prontifico a responder, me prontifico a servir. Si la respuesta es sí, entonces indaguemos más allá, más adelante. Entonces, ¿qué es esta tarea que Dios coloca en mis manos? De otra forma, no hay ni por qué preguntar.